tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Y hoy vamos a platicar de Internet y de los efectos que ha tenido en las niñas y en los niños que han llevado, muchos de ellos, su proceso educativo en estas plataformas, que ahora buena parte de nuestra vida pues transcurre frente a una pantalla. Si ya pasaba antes, imagínense ahora en tiempos de pandemia. Pero para eso vamos a platicar con Gabriel Macías Cruz, él es académico de la Facultad de Filosofía y Letras, con maestría además en Pedagogía en la UNAM. Gabriel, qué gusto. Muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Al Un placer contrario, estar aquí con Gabriel, ustedes. gracias a ti y gracias también a Ana Luisa Valle. Ella es manager de estrategia educativa. ¿Qué tal, Ana Luisa? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues muy emocionada por el tema que nos compete el día de hoy. ¿Cómo no? Y arrancamos, si te parece, contigo, Ana Luisa. Y es que lo primero que habría que reconocer es que ya pasábamos tiempo. Bueno, primero, que el mundo pandémico no inventó cosas, pero sí agudizó cosas, ¿no? O Ujú. sea, ya pasábamos tiempo en pantalla, ahora pasamos más tiempo en pantalla, ya había brechas digitales entre quienes tenían conectividad y no tenían conectividad, y esas brechas hoy se hacen más notables por lo que implica estar o no estar conectado. Quizá me gustaría que empezáramos por ahí, por decir que, pues que lo que nos ha traído, digamos, este mundo de la pandemia en términos de nuestra formación, nuestra conexión con el mundo de Internet. Claro que sí, pues como mencionas, esta etapa de pandemia, de confinamiento, de educación a distancia, teletrabajo, por supuesto que ha marcado un antes y un después en muchos procesos sociales y que como bien mencionas, si bien ya había algunos desafíos y también algunos logros alcanzados, pues esto se vino a evidenciar de forma más profunda, ¿no? Me gustaría verlo respecto a tres puntos bien importantes. La primera, la brecha digital. Uh -huh. Nuestro país particularmente, como muchos otros países de Latinoamérica, pues bueno, la brecha digital todavía no era un desafío que hubiéramos resuelto por completo, ¿no? Entonces, el tema respecto a la educación y la brecha digital era que antes de la pandemia, bueno, la brecha digital suponía un reto, pero no imposibilitaba nada, ¿no? Porque la educación, el Claro, sistema estaba basado en la en lo presencialidad, ¿no? presencial, sí. Exacto. Entonces, ¿ahora qué sucede? Bueno, no solamente es un reto, sino que viene a imposibilitar la educación en muchos casos, ¿no? Y nos damos cuenta que esta diversidad de Méxicos, yo siempre digo, ¿no? En Uh -huh. nuestro país, porque realmente las circunstancias y los contextos son difíciles, pues vienen a llevarnos a ser testigos de esto, ¿no? A que si bien era un reto, ahora se convierte en una prioridad, ¿no? Y en muchos casos, pues sí ha resultado el hecho de no contar con conexión, pues en un obstáculo mayor, ¿no? Para muchas Sí, personas sí. que imparten clases o que toman clases, ¿no? Pero decías tú que había tres elementos, ¿no? Y ponías en primer lugar Exacto. este de la brecha. El segundo punto, el de las habilidades digitales, ¿no? Por mucho tiempo nos preocupamos por decir, bueno, yo como maestro, ¿qué le voy a venir a enseñar a mis estudiantes? Ellos ya conocen mucho más de Internet que yo. ¿Y qué pasa acá? Pues que nos damos cuenta que el tiempo de conexión que ya pasábamos previo a la pandemia no nos aseguró el desarrollo de habilidades de análisis, críticas, Claro. reflexivas para poder aprender, ¿no? Entonces, este punto creo que sigue estando sobre la mesa y que se hace todavía más evidente, ¿no? El tiempo en pantallas por sí solo, el tiempo frente a tecnología, Así es. no asegura el desarrollo de este tipo de habilidades que sí son necesarias para aprender a través de los medios, ¿no? Y el tercer punto, que creo que también con la pandemia lo hemos visto todavía más evidente, es el punto del seguimiento, ¿no? Que hacemos como maestros o como padres de familia, ¿no? Vuelvo a repetirlo. De repente esta responsabilidad de acompañar a los estudiantes, pues si le preguntabas a los maestros decían, bueno, quizá eso suceda en la casa, ¿no? Es Uh tarea de -huh. los papás. Si le preguntabas a los papás decían, bueno, eso en la escuela lo están aprendiendo. Y si le preguntabas a los chicos, era bien chistoso, ¿no? Porque ellos decían, bueno, esto yo lo aprendí picándole. Entonces, esta cuestión del seguimiento, esta responsabilidad es como yo lo veo, creo que viene a hacerse bastante evidente como una necesidad, una responsabilidad a asumir por los actores educativos, ¿no? Papás, docentes y, bueno, estudiantes que también fungen este rol activo, ¿no? De Entonces, acuerdo. estos tres puntos ya existían, eran discusiones que ya estaban pre-COVID, pero ahora
resultan pues más apremiantes todavía, Claro. ¿no? Y sobre eso me encanta la agenda que nos propones, Ana Luisa, porque son tres temas que vale la pena ir desarrollando. Pero yo quisiera conocer tu primera impresión, Gabriel, sobre este tema. ¿Qué ha pasado en estos meses en los que, como ya apuntaba Ana Luisa, pues nuestro tiempo de pantalla creció y la educación, que si bien no es cierto que ya llevábamos rato discutiendo, por ejemplo, temas de educación a distancia, y, pues todavía había resistencias, ¿no? Resistencias a veces por infraestructura, a veces culturales, ¿no? Porque decíamos, no, no, lo presencial todavía lo queremos. ¿Cómo has visto la sacudida de este año en ese sentido? Sí, bueno, en ese sentido, como un primer momento a trabajar o a discutir, está el tema de este diagnóstico del presente, que no es lo mismo cómo lo estamos experimentando ya un año después a como lo experimentábamos justo al inicio, ¿no? Claro. Me parece una parte muy importante con el tema de las temporalidades, porque al inicio no sabíamos cuándo iba a terminar y todavía aún no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a ser. Entonces, en ese sentido, una herramienta, un elemento, más que una herramienta, un elemento cultural que nos ha, digamos, permitido continuar con una serie de procesos sociales, incluyendo los procesos laborales y los procesos educativos, pues es la tecnología, ¿no? Había una experiencia acumulada en relación, digamos, lo que podemos denominar una cierta cultura técnica, que nos permitió de alguna manera ir sobrellevando cierto tipo de procesos, ¿no? Ujú. Cierto tipo, digamos, como de procesos sociales en relación con esa cultura técnica, por ejemplo, el uso de las redes sociales, la manera en la que nos vinculábamos, digamos, a través de ciertos medios para comunicarnos entre nosotros, etcétera, que de alguna otra manera nos agarramos de eso para continuar, ¿no? Pero en ese sentido me parece que, si bien como dicen, no se inventó nada, sí se terminaron por agudizar cierto tipo de procesos y por manifestar otros que eran impredecibles, ¿no? O sea, digamos que no sabíamos qué iba a ocurrir un año después y la verdad es que ha habido todo un conjunto de experiencias que podemos, digamos, de alguna otra manera reflexionar sobre ellas. Yo quisiera, igual que Ana Luisa, seguir con este modelo de tres, Muy bien, me gusta. rápidamente tres puntos sobre la mesa en relación con este diagnóstico del presente. Uno es el tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, Ciertamente hoy en día está, digamos, como muy debatido el tema de lo presencial y lo no lo presencial, con el Ujú. tema de la vuelta, el debate en relación con el tema de la vuelta o no a las escuelas. A mí me parece que el tema de lo que vino a impactar la pandemia tiene que ver justo con agudizar cierto tipo de procesos en relación justo con el tema de la enseñanza y el aprendizaje, que es el vínculo entre docentes y estudiantes, Ok. digamos, a diversos niveles, pero como en términos de un panorama general, me parece que ya se venían dando cierto tipo de procesos que vamos a denominarlos en términos pedagógicos autogestivos, ¿no? Es decir, se venían ya consolidando cierto tipo de procesos de autogestión del aprendizaje que de alguna u otra manera también sirvieron junto con el tema de la tecnología para ir, digamos, como sobrellevando el tema de esta experiencia. Entonces, en ese sentido, no solamente es un problema que se resuelve en relación con lo presencial y no, no presencial, sino que en realidad ya los estudiantes venían, digamos, como desarrollando a diferentes niveles Ujú. ciertos procesos de autogestión de sus aprendizajes, autogestiones de procesos de búsqueda, ¿no? De información. Ujú. Digamos que la educación cada vez era más claro que la educación estaba mucho más allá del tema de las escuelas, etcétera, y que las escuelas, digamos, cumplían una función muy particular en la formación de las y los niños, bueno, los jóvenes y los adultos. Y en ese sentido me parece que lo que se vino, digamos, como agudizar es que digamos, después de un año nos damos cuenta que los modelos de autogestión de los aprendizajes se vienen consolidando con mucha mayor fuerza. O sea, digamos que eh, con todas las precariedades, con todas las dificultades, digamos, que están de por medio, pero tanto con, por ejemplo, con el modelo analógico del aprender en casa, la manera en la que las y los profesores han hecho uso de las tecnologías para comunicarse con sus estudiantes, para continuar un poco con el currículum escolar, etcétera, se manifiesta que esto, independientemente del esfuerzo de los profesores por tratar de tener un vínculo de formación con sus estudiantes, esto no, digamos, no tiene, digamos, depende mucho de la capacidad autogestiva Perdón que te interrumpa, porque esa es una de las grandes noticias, digamos, ¿no? Es una buena cosa, que sí, la venimos viendo además, como bien apuntas, Gabriel, al margen de la escolaridad tradicional. sí, Pienso en todos los tutoriales, ¿no? Esta cultura del tutorial, donde mucha gente, sobre todo jóvenes, sí han desarrollado y aprendizajes
pues que no tienen nada que ver con el sistema escolarizado tradicional y que tienen que ver además con un cambio con la manera en que concebimos el proceso de educación y de aprendizaje, ¿no? Es Sí. el rompimiento del modelo de que el maestro, la maestra es el poseedor del conocimiento y que el alumno tiene esta noción más pasiva, de receptora, digamos que lleva muchos años ya discutiéndose en el tema educativo por los especialistas, pero que en la tecnología ha encontrado un campo propicio para que quien quiera aprender cuando tiene las herramientas y tiene el conocimiento mínimo para hacerlo, pues puede crecer por ahí. Tú has visto un crecimiento por ese lado. Sí, sí, digamos que ha avanzado, por decirlo de alguna manera, se ha expandido, digamos, un poco este conjunto de saberes y de prácticas, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que más bien, no sé si verlo solamente como en un sentido positivo, o sea, digamos que sí ha habido críticas a lo largo del tiempo, críticas muy fuertes a los modelos tradicionales de enseñanza, Ujú. digamos, de transmisión del conocimiento, pero aquí me parece que lo que viene a manifestar, un poco lo que decíamos al principio, es que cuál es entonces la función específica del maestro, ¿no? ¿Por qué hoy en día son tan importantes nuestros maestros y por qué, y digamos, cuáles han sido las dificultades de establecer vínculos de formación con sus estudiantes en el contexto de la educación digital y a distancia, ¿no? Me Claro, parece que en ese sentido lo que se ha venido, digamos, de una manera a manifestar después de un año es que los profesores no solamente cumplían con funciones, digamos, de transmisión del conocimiento, sino otro tipo de funciones que además estaban vinculadas estrechamente a la escuela, ¿no? de acuerdo. Entre las que incluye, por ejemplo, un problema social muy fuerte, que es el asunto de la relación entre el trabajo, la crianza y la educación, ¿no? Es decir, que muchas veces en este contexto terminan por cumplir las propias mujeres en un contexto muy desigual, ¿no? Es decir, trabajan, están Claro. vinculadas de manera muy estrecha, no solamente con la educación, sino con sus procesos escolares, etcétera, y que por eso digamos, hoy en día se vuelve muy importante seguir haciendo la discusión si volvemos o no a las escuelas, no solamente por el tema del contacto, sino el vínculo social y de Ujú. la necesidad que tenemos de nuestros maestros para que sigan, digamos, llevando a cabo ese proceso, A ¿no? ver, y en ese sentido, yo quisiera que en el siguiente segmento, Ana Luisa, nos enfoquemos en el tema de lo positivo, digamos, de competencias o cambios que estés viendo que sean favorables, como esto de pronto del autoaprendizaje que se podría impulsar más, o lo que tú hablabas de la necesidad de desarrollar herramientas analíticas para sacar mejor provecho de ese entorno. Pero nada más para cerrar este primer segmento a propósito de lo que decía Gabriel, ¿qué pérdidas ves tú? Decía Gabriel, por ejemplo, el tema de la relación maestro-grupo, ¿no? Maestra-grupo. Y luego se ha discutido mucho el tema de la socialización, ¿no? Ujú. O sea, el tema de la escuela no solamente como un espacio de transmisión de conocimientos formales, sino el espacio donde aprendemos a relacionarnos, a resolver conflictos, a gestionar las diferencias, a encontrarnos con los pares, o sea, todo lo que es la escuela que no tiene que ver con el libro de texto, sino lo que pasa entre clases a veces, ¿no? ¿Cómo ves esos temas en el contexto de esta gran migración que hemos hecho a Internet? Claro, creo que es una discusión también súper necesaria porque la escuela no solamente funge como escuela, ¿no? En la vida social, sino que alrededor del hecho de ir a la escuela se organizan otras dinámicas, entre ellas la familiar, ¿no? Y hemos Claro. visto ahora que se ha puesto en jaque la misma dinámica de familia porque, bueno, en los tiempos quizá de ambos padres que trabajan no había un espacio para escolarizar a los hijos, ¿no? Aunque Ujú. sea de forma virtual. Entonces, creo que bajo ese contexto, la escuela no solamente es escuela, ¿no? Sino que a su vez posibilita otros procesos sociales determinantes, ¿no? De los estudiantes como tal, pero también de sus familias. Entonces, en ese sentido, no solamente urge la reorganización ante este contexto que ya decía Gabriel, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? No Ujú. solamente de la escuela como tal, sino de las dinámicas que surgen a partir del hecho de ir a la escuela o de ser estudiante, ¿no? De ser docente, de ser papá de familia. Entonces, esa parte creo que sí resulta urgente porque lo hemos visto, ¿no? En un contexto como el nuestro, como muchas familias pues han tenido que ahí sortear entre trabajar Ujú.
acompañar la educación de los hijos y además, por supuesto, lo que mencionas, ¿no? La escuela como esta parte del entorno social en donde se desarrollan muchas de las habilidades blandas necesarias para el aprendizaje formal y el informal, ¿no? Tiene que ver con los procesos de socialización, tiene que ver con procesos de comunicación. Entonces, en algún punto también deberemos hacer ese análisis, ¿no? Entre qué también estamos llevando la parte de educación viral respecto al aprendizaje o a la adquisición de Claro. aprendizajes Por- formales, pero también rescatar esta otra parte, ¿no? Que en muchos Porque casos, pienso, como que sí, perdón. porque perdón, es que te escuchaba, Ana Luisa, y pienso cómo incluso en lo digital se han hecho un poco simulacros de suplir o de cubrir esas funciones. Pienso en esa plataforma Roblox, que se ha vuelto un fenómeno, por ejemplo, en buena parte del mundo, Exacto, que es una especie de mundo virtual donde pueden interactuar. Y es interesante cómo ha crecido, entre otras cosas, porque hay una necesidad de recrear, así exacto. sea en la virtualidad, de estas dinámicas, ¿no? Exacto, mismo pasó con este videojuego Among Us, que en muchas discusiones Exacto. también se preguntaban, bueno, ¿habría tenido el mismo auge si no estuviéramos en pandemia? Porque vuelve a ser evidente esta necesidad de la socialización, ¿no? Entonces, por supuesto que la tecnología nos está ayudando a sobrellevar este confinamiento de una forma bastante más positiva si nos hubiera pasado en otras décadas, pero pues también surge la necesidad de replantearnos la necesidad de la presencialidad, ¿no? Y bajo Mm. qué formas y cómo complementarlo, ¿no? Entonces creo que ante esas dos necesidades, pues sí urge, ¿no? Como este análisis como sociedad de hacia dónde lo vamos a llevar, ¿no? Porque, insisto, no solamente es la escuela, es todo lo que se desencadena a partir de ir a la escuela, De ¿no? acuerdo. Vamos a una pausa. Digamos, dejo constancia en este primer segmento de que lo que nos han dicho los invitados es, primero, que cosas que ya estaban ahí se agudizaron, ¿no? La presencia digital ahí estaba más tiempo, las brechas que allí estaban se hicieron más graves en términos de las consecuencias de estar dentro o de estar fuera de esto, y que el mundo virtual, el mundo de Internet, no necesariamente cumple o reemplaza muchas funciones del mundo físico desde la organización, como decía Gabriel, de la casa, los roles, las tareas, con lo que ha significado en términos de desigualdad, sobre todo para mujeres en este periodo, hasta las necesidades sociales de interacción que apuntaba ahorita Ana Luisa. Pero dicho eso, es lo que hay. O sea, y para mucha gente el mundo de Internet se ha vuelto el formato de interacción social y de educación. Y de eso vamos a platicar también de lo bueno que quizás se ha desarrollado durante este periodo con lo que hemos tenido que aprender en este tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con eso, sí. A ver, estamos de vuelta y yo quisiera empezar contigo este bloque, Gabriel, preguntándote, a ver, ya dijimos que si hay problemas, que no todo el mundo ha podido pasarse al tema de Internet, lo cual es una realidad en el país y nos coloca en la discusión de cómo reducir estas brechas digitales. ¿Qué positivo, si es que hay elementos positivos, tú dirías que además del tema de autogestión que dices que en algunos casos se ha presentado, qué ves de ventaja en esto? Y nada más déjame hacer un paréntesis. En otros programas donde hemos hablado de lo que ha traído la pandemia en el mundo digital, por ejemplo, en comercio electrónico hay quien dice se adelantó 5 años el país, ¿no? O sea, lo que no había en términos de empresas de poder vender en línea, 5 años para adelante. Usar la tarjeta o instrumentos electrónicos de pago, 5 años para adelante. O sea, cosas positivas que estábamos en la ruta, pero pues esto nos obligó a acelerar porque no había de otra, ¿no? Teletrabajo, ¿no? Empresas que tenían la resistencia histórica, no, en México no se puede, no se puede. Ahí estamos un año trabajando a distancia, haciendo programas de televisión a distancia y funciona, ¿no? Bueno, en el campo educativo, ¿tú qué has visto, Gabriel? Sí, bueno, a mí me gustó mucho cómo terminaste con el segmento anterior diciendo que es lo que hay, ¿no? Y eso es un muy buen diagnóstico porque justo en relación con el tema de la educación y la tecnología, es lo que hay y me parece que la realidad no es lo que deseamos, ni para bien ni para mal, ¿no? Es decir, ni en los escenarios más catastróficos la tecnología ha disuelto el vínculo pedagógico, Así es. lo ha eliminado, ni en los escenarios más, digamos, como fantásticos, la tecnología nos ha liberado, ¿no?
me parece que más bien de lo que podemos hablar en términos de ciertos rasgos positivos, y no solamente decir positivos por buenos, sino más bien positivos en el sentido de lo que ha aparecido, digamos, las cosas que hemos inventado, Ok. las cosas que hemos muy sobre nuestras intuiciones tratado, digamos, como de solucionar en términos muy prácticos. Yo creo que una muy interesante tiene que ver con el tema de tener, digamos, como mucha mayor apertura a este tipo de discusiones, es decir, hablar de manera franca y abierta sobre nuestro carácter técnico en términos, digamos, como de la educación, ¿no? O sea, la educación tiene un enorme componente técnico que no podemos ya eludir porque además es del que nos hemos apoyado. Y me parece que se han estado, digamos, como dando, lo que ha permitido es mayor proliferación en términos de estas reflexiones que de pronto pasábamos en términos de nuestra cultura técnica, de actitudes, por decirlo de alguna manera, tecnofóbicas, es decir, no, pues la tecnología es lo peor que nos pudo haber Sí, sí, pasado sí. en relación con la educación y actitudes muy tecnofílicas que rayan en la ingenuidad, donde pensemos que la tecnología es la gran maravilla y de pronto se aplican políticas muy poco contextualizadas. Me acuerdo un poco el tema de la famosa enciclomedia, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, me parece que seguir, digamos, como discutiendo en relación con la dimensión tecnológica de nuestros procesos educativos es una cosa muy importante, porque además la manera en la que hoy en día nos educamos se da, bueno, un poco el tema de la autogestión, se da en todas partes, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor para bien y para mal, pero ya las fuentes y los espacios de educación se comienzan, digamos, como proliferan, Ujú. y se masifican. Es decir, podemos encontrar experiencias muy buenas en cuestiones, digamos, de producciones audiovisuales a través de YouTube. Podemos encontrar, digamos, experiencias muy buenas en relación con el uso, por ejemplo, de los videojuegos, por ejemplo, como estos que narrabas, que no solamente son buenos, sino que además son fascinantes e interesantes y muchas veces no los entendemos, ¿no? Me acuerdo de una experiencia, por ejemplo, en relación con unos estudiantes de la FES Acatlán, que en el juego de Minecraft se hicieron su propio campus digital y ahí tomaban sus clases y ahí interactuaban, ¿no? Me parece que en ese sentido no alcanzamos todavía por comprenderlos, pero que lo que ha traído en términos benéficos el tema, yo creo, positivos, por decirlo de alguna manera, la pandemia, ha sido, digamos, como una mayor apertura a este tipo de temas que aparecían en relación con el tema de lo educativo, repito, desde posturas muy catastróficas o Ujú. desde posturas muy ingenuas, ¿no? Y que me parece que para futuro no sabemos qué es lo que nos va a deparar, pero que no creo que sea, digamos, un paréntesis. La pandemia no va a ser un paréntesis. Yo creo que más bien lo que va a traer la pandemia en ese sentido, cuando podamos, digamos, Ujú. sigamos avanzando en los procesos de De regresar a vacunación y de... clases, regresaremos con todas las herramientas aprendidas y también tendremos que aprender a interactuar con ellas. Los estudiantes hoy en día, desde los más pequeños hasta los adolescentes y los adultos, han ido incorporando a lo largo de todo este año todo un conjunto de herramientas y todo un conjunto de aprendizajes que no vamos a poder dejar afuera Que y que no más bien de... lo Claro. interesante es que tendremos que incorporarlos, ¿no? Y que no deberíamos, No además, ¿no? deberíamos. Porque tienes razón, lo que se ha aprendido no se debería olvidar. Y yo quisiera en ese sentido, Ana Luisa, conocer tu perspectiva, sobre todo en el caso de las niñas y los niños. ¿De qué has visto tú en desarrollo de capacidades, de competencias? Porque yo entiendo que ponemos el foco de pronto en las pérdidas, ¿no? Lo que dejamos de tener. Pero he visto y entiendo que depende de las circunstancias de cada quien, de las escuelas, de las maestras, de los maestros, de las circunstancias de los hogares. O sea, entiendo que esto siempre puede tener asteriscos ahí. Pero he visto, por ejemplo, niñas y niños que aprenden a respetar su turno en un Zoom o que aprenden a conectarse o que aprenden a entrar a plataformas educativas para gestionar tareas y diálogo con sus maestros o maestras, que a mí me parece que quizá no habríamos tenido, estoy pensando en primaria baja, ¿no? O sea, primero, segundo, tercero de primaria, con competencias que de otra manera quizá no teníamos ni en el radar que tenían que desarrollar y que la necesidad ha hecho poner en la mesa y que vimos que se podía. Pero pongo esos ejemplos porque los he visto, digamos, más a nivel casero, doméstico, Claro. pero ¿cómo lo ves tú como especialista esto? Yo lo veo, digo, aunado a lo que menciona Gabriel, creo que lo podríamos sintetizar
en 3 puntos bien importantes nuevamente. El Sí. primero tiene que ver con el atrevernos a hacer, ¿no? Como maestros y como escuela, creo que eso ha traído un beneficio sumamente relevante para los estudiantes, porque de repente la escuela parecía esta cápsula del tiempo en donde las lógicas, los lenguajes, los formatos en los que se asumía el aprendizaje, pues no eran totalmente compatibles con lo que sucedía fuera del aula, Así ¿no? es. Entonces creo que está bien, quizá no fue la forma más amigable de hacerlo, pero nos atrevimos a hacerlo, ¿no? Fue así como que nos aventaron Ahí como el vas. pajarito y Claro. tuvimos que volar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso ha traído bastantes beneficios para los estudiantes, ¿no? Respecto a esta relación que tienen con el aprendizaje, con las formas de aprender, con lo que se considera aprendizaje, ¿no? Lo que me Ujú. lleva al segundo punto. Creo que si bien en el otro segmento dije que el hecho de estar frente a medios de forma constante como usuarios de redes sociales, de Ujú. No internet, te etcétera. habilita. Exacto, este pensamiento crítico, estas Ujú. facultades analíticas, reflexivas, yo creo que sí desarrolla otras habilidades o competencias digitales, mediáticas, para hacer uso de medios de Claro, por lo menos comunicación, ¿no? operativas, ¿no? Saber usar, Exacto, conectarte, mandar un exactamente. archivo, claro. Las Sí, claro. habilidades instrumentales, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo había esta nuevamente incompatibilidad entre lo que el alumno sí sabía hacer y que no tenía cabida en el sistema educativo, ¿no? Ujú. Entonces viene como este rescate de, bueno, sí estuvo bien que el estudiante supiera grabar videos, ¿no? Sí estuvo bien que el estudiante supiera utilizar un teléfono móvil, ¿no? Porque no Claro. empezamos desde cero. Que Entonces además era creo un que dispositivo con el que llevaba conviviendo, nada exacto. más que no estaba vinculado con el proceso educativo. Exactamente. Entonces, esta parte de valorar las habilidades digitales, instrumentales que ya tenían estudiantes, docentes, etcétera, y que en las formas de aprender y de enseñar tuvieran cabida, creo que Ujú. viene a reforzar la relación de los estudiantes con su escuela, con su forma de aprender, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, esta parte que creo que también mencionas, de ir pensando en otras formas de estar en el mundo, ¿no? Esta cuestión de la ciudadanía digital, que antes hacíamos mucho como esta diversificación entre el mundo real y el mundo Ujú. virtual. Cuando, bueno, yo soy la misma persona en mi forma virtual y en mi forma presencial, ¿no? Trato de ser congruente y creo que la invitación desde la ciudadanía digital también sería esa, ¿no? Como ir borrando esta brecha, ¿no? Entre estos dos mundos. Y entonces, respecto a lo que tú dices, creo que la pandemia también nos ha orillado y de forma positiva a eso, ¿no? A ir creando o por lo menos ocupándonos, ¿no? De que las habilidades que ya tenemos y las reglas que operan en el Ujú. mundo presencial también operen en el mundo virtual, ¿no? Tú decías la cuestión de los turnos, pero también las formas de comunicarnos, dónde sí Claro. puedo hablar de estos temas, dónde no puedo hablar de estos temas, cómo me puedo comunicar con mi maestro, cómo estas reglas que también se ven mucho, ¿no? En las discusiones en redes sociales de si está bien mandarle WhatsApp a la maestra o no en Ujú. domingo a la tarde, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. son como pequeños detalles de la vida cotidiana que si Códigos. no, exacto, códigos, reglas que rigen el mundo social y que también debemos ocuparnos de instaurarlas en el mundo virtual, ¿no? Oye, y en ese, perdona, pero es que me encanta esto que dices y quiero conocer lo que piensa Gabriel de esto que apuntas. En ese sentido, dirías que la pandemia conectó, Gabriel, que conectó un poco más a la escuela con el resto del mundo, porque me encanta esto que dice, Ana, y tiene toda la razón. O sea, los niños ya usaban el teléfono, nada más que no lo usaban para tomar clases, lo usaban para jugar o lo usaban para tomar fotos, pero no para tomar foto de la tarea y mandarlo como archivo. Y ya grababan videos, nada más que no se grababan haciendo la tarea para mandarse. Es decir, que de alguna manera sí esto conectó más a la escuela con el mundo y en la misma lógica metió más al mundo al proceso educativo. Sí. Y bueno, me parece que en ese sentido son dos procesos, ¿no? O sea, por un lado, justo lo que tú mencionas son dos procesos. O sea, por un lado, los niños, digamos, la socialización en la escuela, hay un tipo de socialización muy particular, ¿no? Sí,
Sí, en un sí. espacio cerrado, digamos, en un espacio protegido, en un espacio que también funcionaba conforme a reglas, Igualador, ¿no? igualador en muchos aspectos, y además con figuras de autoridad, ¿no? Es decir, Así es. que no eran los padres de familia, sino que eran otras autoridades. Me parece que hay una, cuando hablamos de socialización en los espacios escolares, hablamos de una socialización muy particular, digamos, Así podemos hablar es. de un espacio de ensayo en la socialización, ¿no? Es decir, ahí ensayamos a socializar. Y en ese sentido, el uso de las redes sociales y el tema, digamos, de este mundo abierto, que es el tema del mundo digital, también, como dice muy bien, funciona conforme a reglas. Ujú. En ese sentido, también es espacio donde se convirtió en una enorme escuela, digamos que se convierte en una enorme escuela para saber que no puedo hacer ciertas cosas en cierto tipo de redes Claro. sociales, no puedo estar publicando mis datos personales. O sea, también digamos que de alguna otra manera la escuela la llevamos al tema de las redes sociales o el mundo digital y también, digamos, nos ayuda. Y al revés, como bien dijiste, de alguna otra manera, digamos, el mundo digital entra en la escuela, pues, digamos, a través de este conjunto de prácticas y de saberes que los niños, digamos, y las niñas ya sabían usarlas, pero y que, como dice muy bien Ana Luisa, de pronto no encontraban cabida. Pero no solamente no encontraban cabida, sino que además ahí se le da un uso muy particular, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido la escuela se apoya, o sea, un fenómeno, digamos, que vino a traer el tema de la pandemia es que la escuela se terminó por apoyar en todo este conjunto de saberes que niñas, niños, maestros y padres de familia ya sabíamos. Por Y que ejemplo, el tema fíjate, del pero WhatsApp, además, perdón, el uso Gabriel, del porque WhatsApp para los procesos escolares ha sido muy fuerte, ¿no? te escucho porque además pienso que no solamente se apoya ahora, sino que además la veía un poco como el enemigo, ¿no? Sí. Claro. O sea, esta idea que la entiendo perfectamente, pero de los celulares en la escuela eran como el diablo en la iglesia, ¿no? O Sí. sea, un poquito como, como factor de distracción o como Ujú. factor de riesgo, pero no incorporado al proceso de formación. Y sí, porque justo la escuela, digamos, es un espacio, digamos, cerrado. Vuelvo al tema, es un espacio cerrado que justo en su carácter cerrado es donde cumple su función para bien y para mal. Es decir, para bien, como espacio cerrado, lo que nos permite es distanciarnos, digamos, de un cierto Ujú. mundo público que los niños y las Claro. niñas no están del todo preparados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mercadotecnia, el tema de la violencia, Sí, el es tema, una digamos, de burbuja, poder claro. el tema de procesar ciertas informaciones, pues la escuela ahí cumple un espacio como espacio cerrado muy, muy importante, incluso, digamos, para las discusiones que para el mundo abierto o para el mundo público no son importantes, en la escuela se vuelven relevantes, ¿no? O Claro. sea, en la escuela se vuelve relevante cosas que en el mundo, digamos, de las plataformas digitales puede ser o no relevante y entonces hay un maestro que te dice, mira, esto es importante para el mundo que compartimos, ¿no? Claro. Pero de la misma manera, para mal en ese sentido también, porque de alguna otra manera nos costaba mucho trabajo incorporar los saberes y las experiencias para no solamente, digamos, hacer de la escuela un espacio más permeable a este conjunto de experiencias y saberes, sino incluso para mejorarlos. Y me parece que por ahí es una parte, digamos, como, digamos, positiva en el sentido de lo que produjo este tipo de experiencias. Nada más rápidamente, porque me parece que así funciona nuestra tecnicidad, es decir, nuestra tecnicidad funciona conforme a resolver problemas y el problema que nos enfrentó a la pandemia tiene que ver con un problema muy grave, muy, muy fuerte, que las y los niños los ha desbordado, a todos nos ha desbordado, pero que en ese sentido, después de un año hemos ido acumulando todo un conjunto de experiencias que se van a quedar, ¿no? De acuerdo. Y yo quisiera, para cerrar este segmento y desarrollarlo también en el siguiente, Ana Luisa, decir, a ver, ya reconocimos que tuvimos que emigrar acá, ya nos han explicado ustedes cómo esto ha transformado el proceso educativo, cómo esta burbuja que es la escuela, que me encanta lo que dice Gabriel en el sentido de los temas propios de la escuela y los temas que no entraban, una especie de filtro con sus propios criterios de qué sí, qué no. Hoy se ve un poco trastocada para bien también. Pero yo quisiera, Ana, entrarle al tema de cuáles son esas herramientas que, como tú bien dices, y me encanta, siempre que alguien dice, es que es joven, nacieron con un chip, y eso es una gran mentira, Ujú. porque sí a nivel usuario, pero tú lo describiste muy bien, no necesariamente a nivel ni creador, porque se requiere otro tipo de habilidades, ni a nivel consumo crítico, digamos, de lo que estoy haciendo. Y por eso vemos que se desarrollan de pronto adicciones, ¿no? Que nos enganchamos con plataformas, porque nadie nos dijo que ser adictiva la gratificación o el like o el corazoncito, o que tiene riesgos el construir la identidad a través de la percepción que proyectamos a través de redes sociales
y por eso tenemos muchas jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres con problemas de autoestima porque las redes les va mal, en fin. Entonces, vamos al corte y regresamos contigo, Ana Luisa, a esa pregunta. A ver, si ya vamos a pasar mucho tiempo, y como bien decía Gabriel, así se borrara de la pandemia, ya hay cosas que llegaron para quedarse en términos de nuestra vida digital. ¿Qué habilidades, además de las estrictamente educativas, tendríamos que estar enseñando a las niñas y niños para ese mundo? Si les parece, de eso lo platicamos regresando a este corte. Es muy breve, ya lo saben, y enseguida regresamos. A ver, estamos de vuelta. Ana Luisa, y nos quedamos con esa pregunta. Cosas que tienen que aprender niñas y niños, más allá de lo formal, pero que tienen que tener para vivir en el mundo digital, el mundo de Internet, donde además ya llegamos para quedarnos. Yo creo que en primer punto y más allá de una habilidad tiene que ser asumir que, como bien decíamos hace rato, esta dinámica tanto de trabajo, tanto de educación a distancia, etcétera, no se va a acabar, ¿no? No es un paréntesis, porque me ha tocado también de repente platicar con otros maestros que es como, sí, estoy aprendiendo a utilizar tal plataforma en lo que dura la pandemia, ¿no? Mm. Como con esta idea. Y en realidad creo que pensar de esa forma nos estaría limitando, ¿no? A desarrollar ahora sí, precisamente, estas habilidades que nos pueden traer diversas cuestiones positivas, ¿no? A futuro. Entonces, la primera para mí tiene que ver como con este cambio de mentalidad, de asumir que lo que estamos haciendo ahora, si bien a ensayo y error, lo que sea, pues podemos potenciarlo para aprovecharlo en el futuro, ¿no? Ahora sí, hablando de habilidades, yo creo que debe haber cabida dentro de estas habilidades para otros tipos de aprendizaje, ¿no? Se rescata mucho la idea de replantear la escuela como una institución alfabetizadora, claro, pero que nos prepare para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad? Pues una sociedad donde ya hay estas reglas, ¿no? En donde tendríamos que tener estas nociones para comprender los lenguajes de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, Oye, perdona, cambia. Luisa, pienso, por ejemplo, el tema de las noticias falsas, por poner un caso Exacto. específico, ¿no? Que estamos viviendo constantemente y que requiere esta alfabetización ya en el sentido mediático, pero también en la alfabetización Exacto. digital, de cómo distingo lo verdadero de lo falso, que se va a volver cada vez más complicado, además. Exacto, interactuar, distinguir este tipo de lenguajes, de formatos, que fíjate, las noticias falsas son un tema que nos ayuda a visualizarlo, ¿no? Muchas veces yo lo veo con mi mamá o con compañeros de edades mayores a la mía, en donde llega una cadena de WhatsApp y a mí me da risa, ¿no? Pero, y la respuesta de otras personas puede ser de preocupación. Entonces ahí es donde se ve, ¿no? Donde para algunas personas que lo captan a la primera, ¿no? Las noticias del Deforma, que están totalmente Ujú. deformadas, que son para causar risa, pero otras personas, precisamente por esta habilidad de reconocer los lenguajes, los géneros, los formatos, pues puede preocupar, ¿no? Y se Ujú. ha visto muy presente acá. Entonces, la primera tiene que ver, pues, esta capacidad, ¿no? De interactuar con los medios, saberlos leer bajo el mismo escrutinio que haríamos con otro tipo de fuentes físicas como libros, periódicos De impresos, acuerdo. etcétera. Y yo creo que también viene acá a ser evidente nuevamente la necesidad de rescatar esta ciudadanía digital, ¿no? De empezar a borrar, nuevamente lo digo, esta brecha entre mundo digital, mundo presencial, mundo pre-COVID, mundo post-COVID, ¿no? Al final forma parte de seres humanos integrales que somos, y entonces la necesidad de estos acuerdos, ¿no? De el mundo presencial y virtual. Entonces, yo rescataría esas dos partes, ¿no? Nuestra interacción con los formatos, géneros, Ujú. lenguajes propios de los medios, la dinámica mediática, comprenderla, y la necesidad también pues de ir construyendo esta ciudadanía digital, ¿no? Que impera también en gran parte de nuestra vida. Ahora en una mayoritaria parte de nuestra vida, ¿no? Porque Ujú. ya vemos que trabajamos, estudiamos, interactuamos a través de Internet y ojalá en un futuro pues volvamos a la presencialidad y la mayor parte de nuestra vida no sea frente a pantallas, pero gran parte de ella seguirá siendo, ¿no? Porque son tecnologías que llegaron para quedarse. De acuerdo. Entonces, apuntaría a esos dos. A ver, siguiendo con la misma línea, Gabriel, ¿tú qué dirías que tendríamos que estar desarrollando?
Pues yo creo que lo estamos desarrollando, ¿no? O sea, digamos, quizá a veces habría que, bueno, pienso, por ejemplo, en un padre o una madre de familia que se siente preocupada por, digamos, la manera en la que hoy en día las y los niños se están formando en el contexto del confinamiento, acompañado de las tecnologías, ¿no? En mayor o menor medida. Yo creo que en ese sentido, yo entiendo el tema, la noción de ciudadanía digital, pero quisiera, digamos, como apuntar a un concepto que no es muchas veces muy explorado, que es el tema de la cultura técnica. Yo creo que más bien hay que aprender a reconocernos en nuestra tecnicidad. Decía hace rato, Ana, decía falsas oposiciones, ¿no? Pre-COVID, post-COVID, etcétera. Me parece que hay una falsa oposición en pensar que la relación hombre-máquina es una relación de oposición y más bien me parece que nosotros tenemos que aprender a mirarnos en nuestras propias máquinas, en nuestras propias creaciones, más bien ser, digamos, los directores de la orquesta y no los subordinados a ellas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De pronto tenemos mucho miedo a lo que las tecnologías pueden producir en relación con adicciones, en relación con el tema de la información, en relación con, digamos que el mundo público que expone las redes Riesgos, sociales a los niños, puede ser un mundo muy peligroso, pero me parece que más que mirarlo con un recelo o como con distancia, yo diría que más bien habría que acompañar a los niños y a las niñas a usarlo de manera correcta, saber decirles junto con ellas y ellas que se usa de esta manera y que funciona conforme a reglas, hablarle de los peligros. Esta idea de la cultura técnica tiene que ver justo con el tema de la relación de formación que se establece entre el hombre y la máquina, y que de pronto esto ya ha sido un tema muy viejo, pero que tiene mucha actualidad en el sentido del peligro que puede tener digamos, el manejo de cierto tipo de instrumentos que pudieran ser peligrosos para las y los niños, ¿no? Pienso en maquinaria pesada, pienso en el tema de, por ejemplo, cuando los niños aprenden a usar la estufa, cuando usan un cuchillo, etcétera, que de pronto más que decirles aléjate de él, más bien habría que decirles acércate a él con mucha seguridad, con mucha precaución, y yo soy quien como figura de mediación, padre de familia, maestro, digamos como generaciones más adultas, acompaño para que puedas te usarlo acompaño bien, para que claro. lo sepas usar, ¿no? Es decir, pero también eso implica que el formador, o sea, la pregunta por el que forma, ¿no? Y eso también implica que seamos nosotros quien seamos conscientes, un poco lo que dice Ana, de nuestra propia tecnicidad y cómo usamos el tema, digamos, de los medios de comunicación, el tema de cómo nos vinculamos con los medios digitales, ¿no? Es decir, hay un vínculo muy estrecho en el proceso de formación con las y los niños, en el sentido de que no solamente los acompañamos, sino que a su vez nosotros también cuestionamos nuestras propias costumbres, nuestros propios usos de esos instrumentos que ciertamente pueden ser muy fascinantes, también pueden ser muy peligrosos, pero que sin duda llegaron para quedarse, ¿no? No, y Entonces, entiendo que lo que estás apuntando es, o sea, el proceso de formación de los propios formadores, pues, ¿no? sí, O sea, de las herramientas que ellos tienen, primero para usar esto y luego como mediadores entre esas tecnologías y los alumnos y alumnas, ¿no? sí, claro, y que no podríamos hacerlo si no los conocemos y si no los usamos de manera adecuada, ¿no? Es decir, si no aprendemos a relacionarnos de mejor manera, repito, como los directores de la orquesta y no como quienes subordinamos a ellas, ¿no? Es decir, y en ese sentido es un doble proceso de formación, repito, es un proceso en el que el adulto, la filósofa Hannah Arendt dice, las generaciones más viejas tendrían que tener una responsabilidad con las generaciones más jóvenes o con los nuevos, porque justo ese es nuestro proceso, ¿no? O sea, somos nosotros quienes debemos de acompañar en el proceso digamos, de uso, no solamente de uso, sino de reconocimiento en los elementos técnicos que nos acompañan en nuestra realidad social, porque el teléfono, la computadora, los medios digitales no son herramientas que simplemente usamos y que dejamos de usar, sino que nos acompañan y que van creando, digamos, toda una realidad social de Claro, la que, como claro. dice muy bien Ana, no podemos apagar rápidamente y decir, bueno, soy este en la vida real y soy este en la cultura digital, porque en realidad somos los mismos y para ambos, digamos, en ambos casos nos hemos adentrado tanto niñas, jóvenes, adultos a este mundo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista educativo. Entonces, quisiera más bien reiterar en ese elemento, ¿no? Ser mucho más enfático en ir, digamos, como cada vez más reflexionando sobre nuestra cultura técnica, porque como adultos tenemos una enorme responsabilidad con los más Claro. pequeños en ese acompañamiento, ¿no? Sí, claro. Y eso pasa por, como bien dices, primero asumir nuestro propio conocimiento y formación de esos temas. Y yo quisiera ya, Ana Luisa, un poquito, porque entiendo que a veces que es más fácil que lo pensemos en términos de protección, ¿no? Decían ustedes los riesgos.
riesgos desde estar expuesto a contenido que no quisieras que las niñas o los niños vean, riesgos de establecer contactos con gente que no deberían tener contactos, en fin. Entonces, entiendo que hay una formación como a la defensiva, como el muro que le pones, el muro en el sentido virtual, casi de qué puedes ver y qué no puedes ver, pero muro en el sistema, en el sentido de pensamiento crítico, de Claro. siguiendo la metáfora de Gabriel, ¿no? De si voy a agarrar la olla, ¿por dónde la agarro, no? Para no quemarme. Pero escuchándolos, Ana, no sé si también este momento tendría que llevarnos a ser mucho más proactivos en esto que tú apuntabas de los lenguajes, no solamente ya a nivel de usuario, sino a nivel de creador. O sea, pienso en lenguajes de programación, pienso que es como la siguiente barrera que me da la impresión de que particularmente nuestros modelos de educación, justo por esto que ustedes apuntaban de que la escuela estaba como en su burbuja, pues no estaba, o que se veía como una cosa medio marginal de, pues de pronto alguien lo metía en un curso de robótica, o un curso de... Y yo no sé si esto que nos están diciendo es que habría que acelerar mucho más ese proceso en términos masivos, y ya no solamente en términos de usuarios, sino en términos de cómo utilizo estas herramientas para producir cosas, porque además el mundo que sigue en términos laborales, pues va mucho hacia allá, ¿no? Exacto, como bien apuntas, el discurso respecto a la integración de tecnología en procesos sociales bien determinados, como el caso de la educación, ha sido alarmista, ¿no? Mm, Durante muchos años. Y se ha ocupado de designar muy bien cómo no, ¿no? O sea, los mm, teléfonos en el aula distraen, los teléfonos en el aula pueden causar infinidad de mm, males, ¿no? Entonces, por supuesto que se veía como el gran enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, estas circunstancias que estamos viviendo, para bien o para mal, nos debería invitar a pensar en cómo sí, ¿no? O sea, cómo sí integrar la tecnología dejando de lado esta ingenuidad de pensar que por prohibirlo no está sucediendo, o sea, está sucediendo a tus espaldas, maestro, que no te das cuenta que tus estudiantes lo están utilizando, o papá que crees que por claro. decirle que no tenga Facebook a tu hijo te está haciendo caso, ¿no? Ujú, Entonces, esta cuestión de pensar el cómo sí, por supuesto que resulta un reto, porque primero, como bien decía Gabriel, hay que asumirnos como usuarios, ¿no? ¿Qué tipo de usuarios queremos ser? Y luego también, pues como formadores, ¿qué tipo de docente quiero ser? ¿Qué tipo de padre de familia quiero ser? Y pues basar este ejercicio de acompañamiento en la confianza, ¿no? Yo creo que es esta postura mucho más proactiva, primero va a ser menos desgastante, porque creo que resulta muchas veces más cansado estar ujú, prohibiendo y estar vigilando, estar supervisando, etcétera, y nos puede llevar pues a una visión realmente transversal del uso de tecnología, ¿no? Que también durante muchos años se veía, pues sí, ¿no? Que en las escuelas y en los programas o currículums educativos estuviera la tecnología, que la clase de robótica, que ujú. la clase de computación, que la clase de informática, pero yo maestra de historia, yo maestro de matemáticas, pues no me ocupo de eso, ¿no? Ya tienen una carga horaria para tal efecto, ¿no? Entonces, creo que este momento que estamos viviendo nos debe también abrir los ojos a ver de forma transversal la tecnología, ¿no? Como yo desde mi clase, aunque sea historia, pueda Ujú, integrar la tecnología, porque eso va a ayudar a ir desarrollando habilidades que en el futuro mis estudiantes van a necesitar, ¿no? No habilidades para que las utilicen en su clase de computación, ujú. sino habilidades para que las integren a su vida, ¿no? Entonces creo que esos dos aspectos realmente pueden potenciar, ¿no? Nuestra relación con la tecnología y por supuesto pues el futuro de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, como ya hemos visto desde décadas pasadas, pues la tecnología va a pasos agigantados y pues nuestra relación con ella de repente pues es más de fastidio, más de no comprensión, entonces Ujú. pensar en cómo sí, ¿no? De acuerdo. Y yo quisiera cerrar ya prácticamente los últimos minutitos que nos quedan, Gabriel, con un mensaje a madres, padres, docentes, a la comunidad educativa, digamos. ¿Qué les dirías tú? Pues a propósito de todo esto que hemos estado platicando. Sí, bueno, el primer mensaje es que sigamos teniendo mucha paciencia, no tratar de vincularnos con los más pequeños. Yo quisiera insistir sobre esa responsabilidad que tenemos como adultos.
no darles falsas esperanzas en el sentido de lo que no sabemos que va a ocurrir todavía. Ujú. Y creo que en ese sentido no construir un escenario de falsa oposición entre la tecnología y lo presencial, porque no es una relación de oposición. Más bien me parece que todavía estamos en un momento donde nos seguiremos apoyando en la tecnología para resolver problemas muy concretos. Y en ese sentido, la resolución de las problemáticas concretas que hemos ido experimentando a lo largo de estos años hay que no desecharlas, sino más bien aprender a recuperarlas y ver cómo las vamos integrando. Y en ese sentido, más bien, lo que yo quisiera, digamos, como ser muy enfático ya directamente a los padres de familias, acompañen a sus hijas, acompañen a sus hijos. La tecnología no es una realidad aparte de nosotros, estamos conformados como seres técnicos, y me parece que más bien el reconocimiento de nuestra tecnicidad es que vemos, digamos, como toda la potencialidad digamos, que tenemos para enfrentar esta contingencia y lo por venir con los peligros que eso conlleva. Es decir, sí, ciertamente tiene como una herramienta, digamos, como muy poderosa, muchos peligros, pero también tiene, digamos, en el reconocimiento de sus limitaciones, pero también el reconocimiento de sus potencialidades, mucho que ofrecernos. Y creo que en ese sentido, más bien, el último mensaje es conozcamos, o sea, decir, atrevámonos a experimentar, a conocer, a manipular, a criticar, a hacer, digamos, a cuestionar. No sabemos lo que una herramienta o un elemento técnico puede ofrecernos si no nos atrevemos, digamos, a experimentarlo de manera directa, ¿no? De acuerdo. Ana Luisa, una idea final, por favor. Pues rescatar también esto que se ha venido mencionando, pues vuelvo a traer acá la metáfora del pajarito, ¿no? Ya nos aventaron, ya estamos volando, o sea, llevamos un año aprendiendo a volar, entonces rescatar, ¿no? Lo positivo de esto. Probablemente no ha sido la forma más amigable de hacerlo mediante ensayo y error, ha habido obstáculos y desafíos en el camino, pero yo creo que con esta visión proactiva podemos realmente rescatar y potenciar las habilidades que ya estamos desarrollando ahora mismo y que este regreso a la presencialidad, cuando sea que suceda y Sí, bajo las formas que sucedan, pues también sea mucho más positivo, ¿no? Siendo realistas con que muchas de las cuestiones que ahora vemos se van a quedar, pero también, ¿no? Pensar en nuevos futuros, en otras formas de relacionarnos con la tecnología, sea lo que hagamos, ¿no? de Sea acuerdo. Y lo yo que quisiera hagamos. hacer nada más con un reconocimiento a maestras y maestros pues, que han hecho esto que nos decía ahora Ana, ¿no? Que han volado, que como decía Gabriel, se han obligado a aprender, a experimentar, a salirse de su zona quizá de confort, porque era la misma clase año con año y de pronto han tenido que adquirir nuevas herramientas, abrirse a nuevos formatos de enseñanza y creo que muchas y muchos muy bien y de manera extraordinaria. También las niñas y niños que han puesto su parte, por supuesto, para adaptarse a esta nueva realidad, porque si no ha sido fácil y hay que reconocernos también, ¿no? Un poco el apapacho de lo que ha significado salir adelante en este contexto con las dificultades que ha tenido. Pero la reflexión ahí está, hay que seguirla. Ana Luisa, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias también, Gabriel, por el diálogo acá. Creo que estuvo bastante interesante y pues nos podría llevar mucho más tiempo, ¿no? Así Porque es. son temas que nos encantan. Ya le seguiremos. Gabriel, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Quisiera mandar nada más un saludo a mis colegas del posgrado en pedagogía, a los profesores Marco Jiménez y a la doctora Ana María Valle del seminario Biopolítica, Filosofía de la Técnica y la Educación. Muy bien, pues les mandamos saludos también. Gracias, Gabriel, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que la información que aquí nos han compartido le ayude pues, a ver los retos que tenemos desde la mirada de nuestros especialistas. Yo le invito a que continúe también con nuestra programación y le espero pronto en un nuevo programa aquí en El Círculo. Y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.